Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Crecen las solicitudes de insolvencia, pero no solo de empresas. Entre las personas naturales también están aumentando las peticiones para este trámite. Un experto nos contará hoy cuántos colombianos se han declarado en quiebra y cuáles son las causas y las consecuencias. Expectativas de generación de empleos. La compañía Manpower reveló un estudio sobre las intenciones de los empresarios para contratar más personal el próximo trimestre. El presidente de Manpower Colombia nos explicará cómo está el panorama por tipo de empresas y por regiones. El trago amargo de Dileto, esta empresa comercializadora de café que opera en centros comerciales muy importantes, entró en proceso de reorganización. Juan Fernández nos contará sobre la magnitud de esta crisis financiera y las razones, todo en la movida empresarial de esta noche. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de otra consecuencia que está dejando el paro nacional, principalmente los bloqueos en las carreteras. Y es que muchas personas naturales se están acogiendo o están solicitando entrar al proceso de insolvencia financiera. Para analizar este tema, saludo al doctor Luis Benítez, director de la compañía Insolvencia Colombia. Doctor Benítez, gracias por estar nuevamente aquí en Signo Pesos. Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, y saludo para toda la audiencia de Caracol. Doctor Benítez, antes de hablar de las cifras que usted nos preparó correspondientes al más reciente balance, ¿por qué no nos explica qué significa que una persona entre a un proceso de insolvencia financiera? Bueno, básicamente un proceso de insolvencia es un procedimiento en el cual las personas naturales, digamos, seleccionan esta instancia o esta última instancia para poder solucionar su problema de deudas. Básicamente una insolvencia tiene dos salidas. Una primera salida es un acuerdo de pago, hablando de insolvencia de personas naturales. Ese acuerdo de pago lo que busca básicamente es que las personas bajen su canon mensual de pago o inclusive lo modifiquen de manera tal que se ajuste a la capacidad de pago de los deudores. Esa es la intención principal de la ley y el 65% de los casos se logra acuerdo. Hay otro 35% de los casos en los cuales no se logra un acuerdo de pago y se va a lo que se llama la liquidación patrimonial, que es lo que la gente en la calle llama declararse en quiebra. Básicamente, ¿qué es? Entrego mis bienes a cambio de mis deudas. En caso que mis bienes sean menores que mis deudas, básicamente el resto de deudas quedan insolutas y se mutan en algo que se llama obligaciones naturales, lo cual hace que ya no se las cobren al deudor. Eso se llama una descarga de deudas. Entonces, en resumidas cuentas, la insolvencia sirve o bien sea para llegar a un acuerdo de pago, para mejorar las condiciones crediticias del deudor, bajar las tasas de interés y aumentar los plazos, o para descargarse y liquidarse patrimonialmente. En una forma general, está la insolvencia. Pero esto es muy parecido entonces a los procesos de insolvencia de las empresas, ¿no? Cuando están muy endeudadas, entran en un proceso de reorganización y buscan acuerdos de pago con sus acreedores. Pero en el caso de las personas naturales, ¿los acuerdos de pago solo se lograrían a través de esta ley con los bancos o también si estoy muy colgado, no sé, debo mucha plata en el recibo de la luz, debo, no sé, el colegio de los hijos o el recibo del agua, todo eso puede entrar a este proceso de insolvencia? Cualquier tipo de obligación puede entrar en un procedimiento de insolvencia. No solamente las deudas con los bancos, también deudas con personas naturales, inclusive hipotecas con personas naturales. También se lleva el colegio, como lo mencionó, también se lleva los servicios públicos. De hecho, esta ley trae un capítulo especial o una mención especial para el tema de servicios públicos. Y, por ejemplo, si están desconectados, se obliga a las empresas de servicios públicos a que los reconecten y que ya esas deudas anteriores no sean una causal para seguir con la desconexión del servicio. Es una ley que es muy útil y muy fuerte en ese sentido de protección al deudor. Sin embargo, hay que decirlo y hay que ser muy honestos con las cifras. Las personas, digamos, de menores ingresos son las personas que menos usan esta ley. En promedio, nosotros hemos identificado que las personas que usan la ley de insolvencia en Colombia son personas con ingresos más o menos que oscilan entre 3,5 millones y 4,5 millones de pesos. Ahí están más o menos el 70% de las personas que usan el procedimiento de insolvencia. Entonces, hay personas que definitivamente tienen problemas como ese que mencionó usted, de no tener los servicios públicos, pero no utilizan un procedimiento de estos. Sí, pero en general, y para darle respuesta, sí se puede meter cualquier deuda. Entiendo. Seguramente por desconocimiento de mucha gente no sabe que existe este procedimiento. Y antes ya de preguntarle las cifras de este año, ¿de pronto tiene alguna cifra de qué porcentaje de las personas que se acogen a esta ley salen victoriosas? Es decir, ¿pueden reorganizarse, reacomodar sus deudas y salir adelante sin perder su patrimonio? Ok. Lo mencioné anteriormente, más o menos 6 de cada 10 personas que entran en procedimiento de insolvencia
logran hacer un acuerdo de pago. Eso es una cifra muy positiva, dado que significa que la mayoría de las personas que usan el procedimiento les va muy bien un acuerdo de pago y la mayoría de sus acuerdos de pago se cumplen. Ahora hay que mencionarlo, no todas las personas les sirve el acuerdo, es decir, el acuerdo es algo positivo y algo que sirve siempre y cuando el deudor tenga la capacidad de pago. Pero en caso que no llegue a tener la capacidad de pago, la liquidación patrimonial también es una opción y es una opción muy positiva para muchos deudores. Yo hablaría del éxito de la ley más en relación a los acuerdos y a las liquidaciones, y es a las personas que entran al procedimiento y los sacan del procedimiento, bien sea por temas como por ejemplo que hicieron un mal procedimiento de insolvencia o temas de mala fe, por ejemplo, o temas que se metieron comerciantes en un procedimiento de persona natural no comerciante. Entiendo. Eso, digamos, en términos de números, más o menos el 95% de las personas, es decir, menos del 5% de los procesos de insolvencia, digamos que no son admitidos o son rechazados o son nulos. El otro 95% logra su proceso normal y de ese el 60%, 65% logra acuerdos de pago con los acreedores y la mayoría de los acuerdos de pago son cumplidos por las personas. Muy interesante ese dato. Ahora sí, cuéntenos las cifras de este año. ¿Cuántas personas han visto ustedes que han buscado en este 2021 acogerse a procesos de insolvencia financiera? Bueno, básicamente hay que mencionar dos informaciones importantes que ahorita hemos identificado en nuestro último estudio. La primera es que las insolvencias entre abril y mayo han venido incrementándose. Nosotros a principios de este año habíamos hecho una proyección que más o menos íbamos a tener cerca de 2.700 insolvencias a nivel nacional a final del año, lo que significaba un incremento de cerca del 20%. Nuestras nuevas previsiones y nuestros nuevos cálculos nos han mostrado que por todo el tema del paro y la aceleración, digamos que se ha dado por la naturaleza misma de la pandemia y lo que ha ocasionado la misma, y es todo el tema, digamos, de las protestas sociales que existen actualmente y el descontento en algún sentido, es que todas estas dinámicas hacen que la cantidad de personas que se acogen a insolvencia aumenten drásticamente. Estamos hablando que a final de año por lo menos va a haber un incremento del 30%, es decir, vamos a pasar del 20 al 30% un incremento en todo el año, lo cual son 10 puntos, digamos, adicionales. Es importante mencionar que este incremento se está dando también porque el año pasado hubo una desaceleración en la cantidad de procedimientos de insolvencia, básicamente porque si comparamos mayo 2020 con mayo 2021, en esa época las personas, lo hemos mencionado en otras ocasiones también y lo identificamos a través de una encuesta muy amplia que hicimos a nuestros clientes, estaban más preocupados en sobrevivir que inclusive en pagar las deudas. Ya este año estamos más preocupados, ya ha pasado la pandemia en cierto sentido, yo sé que me pueden regañar por decir esto, sigue el COVID, sigue el tema, pero digamos que ya las medidas no están siendo tan drásticas, las personas están pudiendo desarrollar, digamos, su tema natural, su actividad económica, y esto ha permitido que las personas piensen que este año hay una recuperación, por lo cual están buscando procedimientos que les permitan solucionar sus problemáticas de deuda. Por esa razón se están acelerando. El tema del paro lo que hace es que muchas personas aceleren esa decisión o si están indecisos tomen la decisión, porque evidentemente los efectos negativos del paro, bien lo han dicho la ANDI y FENALCO y otras entidades, digamos, respetables en el tema económico, ha frenado la recuperación económica y eso hace que las personas tengan que acogerse a este tipo de procedimientos, tanto las personas naturales como las empresas. Es decir, que llega el paro y muchas personas dicen, uy, no, esto no se va a solucionar, yo aprovecho y hago mi proceso de insolvencia antes de que, no sé, de pronto la deuda crezca más y termine yo más enredado y tenga que sentir un golpe mayor. Claro, de cierto modo es parte de lo que sienten los ciudadanos y es no necesariamente que lo sientan únicamente, sino también que lo viven. O sea, hay personas que han perdido su empleo, hablemos, una persona que es un empleado y de pronto reciba comisiones de venta, las comisiones están demorando, los productos no están llegando, los comercios han estado cerrados o cierran, o ya no hay la misma dinámica, por ejemplo, en Bogotá, en Cali, en Medellín, efectivamente por los efectos del paro, y eso hace que las personas digan, yo más bien tomo esta decisión ya, porque si me demoro y la tomo después, cuando haya reactivación ya no tengo cómo corresponder a las deudas. Y el problema de todo esto es que los paros existen, pero por ejemplo el sistema judicial no ha dejado de trabajar. Claro. A pesar que, por ejemplo, han convocado en algunos sectores del sector judicial a paro, la mayoría del sector judicial sigue trabajando
y las demandas siguen llegando y debemos decirlo. Hoy en día una demanda se hace totalmente de manera digital. Un banco ya no necesita un abogado que se desplace hasta las instalaciones judiciales, sino que con un correo electrónico, desarrollando como todo el esquema del protocolo, una demanda, Claro. básicamente una persona en 15 días ya está demandado, y eso hace que las personas también tomen decisiones basadas en las realidades económicas y lo que están viviendo. Doctor Benítez, muchas gracias por esta explicación, por estos datos y seguiremos hablando. Que tenga una feliz noche. A ustedes, feliz noche y gracias a toda la audiencia Caracol. Pues muy difícil entonces la situación para muchas personas naturales. Aquí no estamos hablando de empresas, personas naturales. Ahora vamos con esta que es la cifra económica del día a propósito de deudas. 2.244.000 y corresponde al número de clientes bancarios beneficiados con el programa de acompañamiento a deudores que manejan los bancos para ayudarles a los usuarios a mejorar las posibilidades de pago en medio de la crisis por la pandemia. Esa cifra abarca a las personas beneficiadas entre el 1 de agosto del año pasado, cuando comenzó este programa, y el pasado 2 de junio. Según la Superintendencia Financiera, en total se han redefinido las condiciones de créditos que suman para estos usuarios del sector financiero 37,1 billones de pesos. Un dato interesante, este programa culminaba ahorita en junio, la Superintendencia Financiera lo acaba de extender hasta finales del mes de agosto. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, esperen, sabor agridulce en muchas empresas, pues ahora hay reapertura, pero siguen los bloqueos. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. El desempleo en Colombia, recuerde usted, superaba en abril pasado el 15%, una cifra todavía muy alta según el más reciente dato del DANE. Eran más de 3.600.000 colombianos buscando un puesto de trabajo. ¿Cuáles son las expectativas de contratación de personal en las mismas empresas? Las respuestas las tiene Javier Echeverry, presidente de Manpower Colombia. Doctor Echeverry, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Un saludo muy especial para usted y para todos los seguidores de Signo Pesos. Gracias por la invitación. Doctor Echeverry, no se ha ido el COVID, sigue la pandemia y ahorita estamos pues en una difícil situación por los bloqueos, el paro nacional, en fin, en medio de este complejo panorama que parece nunca culminar, las empresas en este momento muy golpeadas por todas estas situaciones, por toda esta crisis, según la última medición que realizaron ustedes, tienen intenciones positivas para contratar nuevos empleados en los próximos meses? Bueno, Víctor, yo pongo en contexto rápidamente la encuesta que hacemos nosotros. Realmente lo hacemos en 43 países y encuestamos a más de 45.000 empleadores, 600 de ellos en Colombia. Y lo que pretendemos es entender cuál es la intención de las empresas, de los empleadores, para generar empleo formal en el próximo trimestre. En este caso específico, el trimestre de julio a septiembre. En el caso colombiano, el 13% de las empresas tienen la intención de incrementar puestos de trabajo en ese trimestre particular, contra un 7% que están esperando disminuir las plazas de trabajo. Eso nos da un indicador neto de un 6%. El 75% de los empleadores en Colombia esperan mantener su plantilla de personal estable durante este próximo trimestre, julio-septiembre, Víctor. El neto es positivo, eso da alguna luz de esperanza, pero usted dice que la encuesta la realizaron en más países, ese 13% de empresas, si nos comparamos con otras naciones, ¿qué tan bajito, qué tan alto es? No sé si tiene a la mano esas cifras. Sí, son 43 países realmente. El primer país donde existe la mayor intención es Estados Unidos. Tienen una cifra muy buena del 29%, una cifra neta del 29% de empresas que van a generar empleo. Y acá en la región México tiene un porcentaje de 10%. Perú tiene 2%, inferior al nuestro. Argentina tiene 1%. Si vemos nuestra cifra para Colombia es similar a la del trimestre anterior, a la del segundo trimestre, es decir, abril-junio. Eso quiere decir que realmente las empresas todavía tienen la esperanza de generar empleo, tienen la esperanza de una reactivación efectiva y, por supuesto, como comentabas al principio, Víctor, esperemos que las cosas se den, todo lo que está sucediendo en el país. Pero si lo comparamos con el año anterior, el año 2020,
pues en ese año y el mismo periodo teníamos una intención negativa de los empleadores, es decir, la mayoría de empleadores estaban pensando en disminuir plazas de trabajo, puestos de trabajo, y en este trimestre es positivo con un 6%. Lo que pasa es que hace un año pues estábamos en plena crisis por la llegada del COVID. Seguramente ya con la vacunación y con la reactivación pues aumentan las perspectivas. Pero esta intención de generar nuevos puestos de trabajo es igual dependiendo del tamaño de la empresa. Bueno, la encuesta tiene diferentes perspectivas. Una de ellas es el tamaño de la empresa y lo dividimos en empresas grandes, en empresas medianas, las pequeñas empresas y microempresas. Y en este sentido, las empresas grandes han tenido siempre una intención positiva, trimestre tras trimestre, de generar nuevos puestos formales de empleo. Para este próximo trimestre hubo una reducción, pero el 18% de las empresas grandes están esperando generar empleo y el 11% de las medianas. Algo interesante acá es que las micro, que son esas unidades de empresariales, empleadores, que tienen entre 1 y 10 empleados, pues están reportando un 3% positivo, venían de un porcentaje negativo de menos 8%. Entonces, no es algo muy grande, pero por lo menos ya está, digamos, en el campo positivo este sector por tamaño de las microempresas. También hacemos la encuesta, Víctor, por sectores. Esto es muy interesante entenderlo. Y voy a decir así rápidamente algunos sectores que tienen una perspectiva importante, que han incrementado minería y extracción, por ejemplo. El 15% de las empresas que se encuestaron en este sector esperan aumentar puestos de trabajo, venían de un porcentaje de 6%, hubo un incremento. Igualmente agricultura y pesca, seguramente por la temporada de cosechas que se da en el segundo semestre del año. Servicios tiene una disminución de 10%, tuvo una reducción porque veníamos con el 13%, pero está en campo positivo. El comercio, que es tan importante, el comercio al por mayor y el comercio al por menor, está reportando una intención de 4% de los empleadores que van a generar nuevos puestos de trabajo. Ese es bien importante. Y veníamos también de una intención negativa de menos 3%. Y manufacturas, industria, esa sí se redujo del 4% en el trimestre anterior al menos 1%. Es decir, en manufacturas estamos esperando que haya una pequeña disminución de los puestos de trabajo que se generan en este próximo trimestre. Entiendo. ¿Por regiones tienen alguna medición? No sé, algunas zonas del país donde sea más alta la intención de contratar nuevos empleados frente a otras zonas. Sí, por regiones y por ciudades. Sí. Digamos que la ciudad que mayor intención tiene de contratar nuevos puestos de trabajo, pues paradójicamente es Cali, ¿verdad? Sabemos la situación que vive esa región del país. Ellos tienen una intención del 10% los empleadores, pero digamos que también tiene cierta lógica porque ha estado muy afectada esa región y seguramente ellos están esperando una reactivación para este próximo trimestre. Seguido de Bogotá, los empleadores en Bogotá en un 8% están esperando crear nuevos puestos de trabajo. Medellín redujo, Medellín venía de un 15% en el segundo trimestre de este año y se redujo al 2%. Y Barranquilla también tuvo una reducción muy importante, también estaba en el 15% de empleadores que tenían intención de generar empleo y en este trimestre está reportando 0%. Es decir, el mismo porcentaje de empleadores que va a incrementar es el mismo porcentaje que va a tener una reducción. Si lo vemos ya por regiones, la región del Amazonas y el Pacífico, digamos que tienen una intención importante de generar empleo y finalmente la región andina tiene un 4%, incrementa levemente respecto al 3% que tenía en el trimestre anterior, Víctor. Muy interesante ese panorama regional. Y por tipo de cargos, y esta es mi última pregunta, ¿ustedes tienen alguna medición? ¿Están buscando o estarán buscando las empresas, no sé, cargos muy ejecutivos, muy directivos o cargos más operativos?
Mira, Víctor, no propiamente en esta encuesta, pero sí es parte de todo el material y la información que tenemos en Manpower Group. Hemos visto de manera sostenida, incluso el año anterior, que todo lo relacionado con tecnologías de información, y ese es un ecosistema muy grande, pues tiene, digamos, una demanda muy importante de puestos de trabajo. Hay desarrolladores de software, hay diseño gráfico, desarrolladores de apps. Es bastante amplio todo ese ecosistema de tecnologías de información y eso lo están solicitando bastante. También otras áreas como mercadeo, específicamente marketing digital, estamos viendo un incremento muy importante. Las áreas de la salud también estamos viendo que se está requiriendo realmente puestos de trabajo. Y es básicamente, digamos, son básicamente esas áreas. Telecomunicaciones también, hemos visto un incremento en todos los niveles de estas empresas de telecomunicaciones. Esas son como básicamente el incremento de lo que hemos visto en Manpower Group. Muy interesantes también esos datos, también para que las personas que se están formando tengan en cuenta a estos sectores. Doctor Echeverry, como siempre, muy interesantes las cifras de Manpower. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor. Feliz noche. Estamos entonces hablando de nuevas oportunidades laborales. Y a pesar de las medidas que promueven la reapertura prácticamente total de la economía, ni los trabajadores ni los empresarios sienten ese avance. Las marchas, los bloqueos y los problemas de movilidad solo siguen generando números rojos. Veamos. El sector de la construcción, que fue uno de los primeros que se reactivó tras el inicio de la pandemia, no puede operar en su totalidad por cuenta de los 42 días que van del paro nacional. El impacto que han tenido 1.3 millones de trabajadores de la construcción y su cadena de valor es altísimo. Y no estamos hablando de poner en riesgo su empleo, sino también el sustento de sus familias. El sector de la agricultura sigue igual. Los precios de muchos alimentos están por las nubes, los fertilizantes sin llegar, las materias primas para animales muestran desabastecimiento y los hogares colombianos sin dinero para consumir a esos precios. Tenemos problemas para sacar nuestros productos. Para las materias primas, no están llegando materias primas, los depósitos de café están llenos de café. Algunos no quieren recibir café, porque igual eso es una cadena muy grande, las trilladoras no están pudiendo hacer las exportaciones. Los restaurantes y toda la cadena de comercialización que depende de este sector recibieron la noticia que pueden operar con tranquilidad y a horarios hasta la madrugada, pero los bloqueos impiden que sus empleados lleguen a sus sitios de trabajo y espantan a los comensales. Mi familia básicamente depende de mí, porque yo soy el que está responsable ahorita de la casa. Y ahorita con todo esto nos vemos afectados. El turismo pierde cada día más clientes, aunque pueden operar a nivel internacional y a nivel nacional, frenan la generación de empleos en los hoteles y también los visitantes. Es una gran expectativa el hecho de que se dé la reactivación, porque esto permitirá que nosotros podamos reactivar nuestros empleos para las personas que lamentablemente lo han tenido que perder ante la baja demanda. Uno de los sectores que genera más empleo es el comercio. No tiene tranquilidad para abrir sus locales y vender. Por las marchas se dedican a proteger sus negocios del vandalismo. Se tuvieron que concentrar en blindar las fachadas de sus establecimientos, poniendo maderas y de pronto poniendo algún tipo de elemento que los proteja de los actos vandálicos y de los saqueos que se presentan. Las pérdidas de este paro nacional ya superan los 11 billones de pesos. Con este panorama hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que el gobierno acaba de decretar un alivio que estaban esperando más de 600.000 empresas en el país. Ya les contamos los detalles. Regresamos a Signo Pesos. Escuche esto. A marzo de este año, la deuda externa, tanto pública como privada colombiana, se ubicó en 153.628 millones de dólares. La cifra significa un aumento de 9,3% frente a la registrada a marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia y estaba en unos 140.500 millones de dólares. Según el Banco de la República, aunque en volumen esa deuda externa es mayor que hace un año en términos de dólares, como porcentaje de la economía es menor, ya que ahora
ahora equivale al 50,8%, mientras que en marzo de 2020 equivalía al 51,7% del PIB. Solo la deuda externa a marzo de este año, la pública, alcanzó los 89.398 millones de dólares. Así que está bajando la deuda externa frente a los máximos históricos alcanzados hace unos meses. Hora de saludar a Juan Fernández, quien nos trae noticias del mundo empresarial. Juan, bienvenido. Adelante con su tema para hoy. Buenas noches. Víctor, buenas noches. Como sabe, los procesos de insolvencia empresarial que solicitan las empresas frente a la Superintendencia de Sociedades vienen en aumento. El año pasado fueron 1.290 y para tener un comparativo, esos procesos sumaron 814 en 2017, un 70% de ellos, o en 2022, fueron para reorganización. Hay empresas pequeñas y grandes acogiéndose a diario a los procesos prácticamente, y hay unos casos más emblemáticos que otros. El de hoy, el de la cadena de café Dileto, que si bien no es una compañía grande, sí es significativo porque fue una de las primeras en el país que le apostó a ese modelo de negocio de café de calidad, de exportación, con máquinas italianas para prepararlo y unas tazas esterilizadas para que supiese mejor. Así se crearon tiendas especializadas, hechos por baristas profesionales, además de una unidad de atención de eventos y también otra de ventas institucionales. Juan, en su momento, ¿qué hizo exitoso y diferente el modelo de negocio de esta cadena de café? Sí, esa solicitud se enmarca en todo este tema del impacto del COVID-19 en la que los negocios, y para el caso de Dileto, en la posibilidad, pues por supuesto, de organizar sus pasivos y salir adelante dentro del proceso. Ahora, a su pregunta, Dileto fue fundada en 2006 y se enfocó en Bogotá. Opera 7 tiendas en centros comerciales, zonas de restaurantes y en centros de espectáculos y cultura. Así lo hizo en teatros, por ejemplo, y ese fue ese diferencial para competir en el difícil negocio del café, que tiene jugadores grandes como las tiendas Juan Valdez o Starbucks, o incluso OMA. En su momento lo lideró el empresario del café Luis Fernando Vélez con un par de socios más. Buscaron aliados con puntos estratégicos para montar las tiendas como librerías que van muy de la mano con el negocio del café. Todo este tema del COVID ha tenido un impacto en las tiendas de café y ese consumo de la bebida fuera del hogar, que desde 2016 crecía al 4% anual, pues se ha estancado con un consumo en mejores épocas de unos 2 kilos per cápita. Y pese a que las grandes cadenas de tiendas han aguantado el golpe, pues hay que esperar a ver cómo las pequeñas tiendas de café se reacomodan y no se retrocede en esa cultura de café, de locales especializados que pues de alguna manera creció de manera interesante desde hace algunos años. Y esta pues es la movida de hoy, Víctor, sobre café, de tiendas de café, y en lo que está hoy Dileto, una de las pioneras en todo este tema, por lo menos en Bogotá. Recuerde usted también a Tostado en proceso de reorganización. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y estos son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.588 pesos con 41 centavos. Sigue cayendo el dólar. Bajó hoy 8 pesos con 77 centavos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó 0,29%. Se ubicó en $72 con 1 centavo por barril. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.390.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,26%, nada que levanta cabeza desde su estreno. La acción más valorizada fue la de Avianca, nuevamente repuntando hoy 17,30%, y la acción que más cayó fue la de la textilera Fabricato, que tuvo un retroceso de 3,73%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El gobierno acaba de expedir el decreto número 612 de este año, del 2021, el cual amplía hasta noviembre el plazo para el pago del impuesto de la renta que se tenía que cumplir o pagar en junio, ahorita en junio. La medida busca beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Ahora podrán cumplir con esta obligación entre el 9 y el 23 de noviembre, según el último dígito de SUNIT. La medida era muy esperada por estas empresas,
empresas, ya que la ampliación del plazo les ayuda a mejorar su caja, es decir, a tener más recursos por estos días tan difíciles. Así que muy importante este decreto para que lo tengan en cuenta los empresarios más pequeños del país. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.